Hola, gracias nuevamente por estar aquí. Pues luego del último video, un poco salido de ese contexto que, que quiero que sea lo natural acá en el canal, pues he venido a continuar con otro video ya más acorde a lo que originalmente se había planeado. Primero, no sé si se note la diferencia de la cámara. Sigo usando lo mismo para grabar porque yo uso mi teléfono, solo que ahora estoy usando la cámara, la trasera. Espero que se vea un poco mejor. Y el tema del que vamos a estar pues hablando hoy un poquito es pues un poco acerca de la ciencia, de a dónde nos ha llevado, de si es realmente el límite de las cosas, de incluso si puede haber algo más allá que la ciencia actual que conocemos, una ciencia 2, si lo quieren ver de esa forma. Para ello, pues voy a utilizar, vamos a hablar un poquito del inicio del método científico actual que nosotros conocemos. Normalmente muchos pensarán, el método científico nace con este señor, pero nuestro amigo Descartes, si bien hace un muy grande favor, diría que verbaliza aquello que hoy conocemos como método científico, realmente, de hecho lo hace en este libro, en este no, en el discurso del método, nos habla un poco de ello. Realmente quien yo considero que inicia un poco todo esto es Aristóteles. Aristóteles, que se distancia de Platón diciendo que no hay conocimiento nuevo, solo básicamente la reminiscencia del conocimiento antiguo, y tú no aprendes sino que te acuerdas de las cosas, o sea, la remembranza. Aristóteles dice que no, que nosotros podemos aprender cosas nuevas mediante los sentidos. Esto rompe total con lo que Platón venía diciendo. De hecho, en uno de sus libros, si no me equivoco, en la Metafísica, Aristóteles dice: soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Aristóteles incluso tiene tratados de ciencia natural muy dura que ya venían, obviamente, también un poco formados por los que vinieron antes que él, los filósofos naturalistas como Tales de Mileto, como Anaximandro, como Anaxágoras, como Anaximandro, y él empieza realmente a explorar ese método, a decir: nuestros sentidos nos dan información, pero él incluso llega a decir: nuestros sentidos también nos limitan y a veces hasta nos engañan, pues trabajan para que nosotros comprendamos las cosas. Hay un libro muy bueno de Aristóteles, se los recomiendo. Les recomiendo esta versión, que es, a ver que se vea, Tratados breves de historia natural. La de Alianza Editorial tiene muy buenas explicaciones de todo, en donde podemos ver un poquito de esto. Inclusive Aristóteles buscaba, esto podrá sonar un poco tonto, pero hay unos tratados que es sobre la generación y la destrucción espontánea de los seres, donde Aristóteles habla, por ejemplo, de la cantidad de ratas que aparecen de la nada, del caos, ¿no? Y después cómo se van, y empieza un poco a desmitificar de que de hecho las ratas no es que van al caos, sino que tienen que estarse reproduciendo en otro lado, y que son atraídas por el arroz y todo. Muy interesante. Y medía los animales muertos y los observaba y veía el cielo. Él era una persona que, si no decir que instaura todo el método científico, vamos a decir que instaura su base, la observación con el guardado de los datos con la mayor exactitud posible. Luego, pues, se olvida un poco esto. Sí es cierto que cuando se forma la nueva academia después bueno, en esta parte de Medio Oriente, ya cuando los tratados platónicos y aristotélicos se están, pues, esparciendo bastante en esta área, sobre todo sobre todo de geometría, se hablaba mucho también de Euclides, de los elementos de Euclides. Ya había un pensamiento muy bien formado a base del pensamiento griego que se forma acá,
Y ya empieza a haber pues vestigios de ese método científico. Durante el periodo de la Iluminación pues podemos ver bastante cómo se aplica esto. Galileo lo puede aplicar un poco, viendo las estrellas, anotando, viendo por el telescopio, anotando. Pues ahí se ve un poquito. Después obviamente Newton también lo llega aplicando, Huygens para desmentirlo. Se empieza a formar esa, digamos, seriedad de la comunidad científica. Ahora, después de Descartes, después de que ese método, pues, desde que el discurso del método empieza a calar y Descartes empieza a demostrar un poco cómo realmente su visión de que el trabajo que nosotros hacemos o que podemos hacer es gracias únicamente a los humanos que vinieron antes de nosotros, y que debemos trabajar todos con una gran línea de producción transgeneracional, el método científico empieza a agarrar más forma y empieza a dar pues resultados. No muy buenos resultados, solo resultados. Es verdad que en algún punto digamos, entre 1700 y 1800 se empieza a recrudecer mucho eso. Te empiezan a pedir pruebas, te empiezan a pedir lo que hoy conocemos como la falseabilidad. La falseabilidad básicamente significa que lo que tú haces yo lo puedo replicar. Si yo no lo puedo replicar, no te puedo creer. Tú dame las condiciones exactas en las que tú lo hiciste y yo debo, si las cumplo, debo poderlo replicar. Así es como el método científico de verdad avanza. Y se empieza a dar cuenta de que puede ser reduccionista. Inclusive habían cosas que no funcionaban, por lo menos en la física. Si tú metes de repente 3 cuerpos, todo se te complica. Pero si vas de 2 en 2, pues la ley de gravitación de Newton funcionaba con 2 cuerpos solamente, ¿no? Entonces tú podrías ser reduccionista y te iba a funcionar. Entonces, si nos iba funcionando, ¿por qué no aplicarlo al resto de las cositas? Sabiendo de esto, podemos ver cómo el método científico se implementó, por ejemplo, con Darwin, quien la gente cree que la idea de la evolución fue algo que le vino espontáneamente a la cabeza. Recomiendo mucho el libro El origen de las especies. Por ahí tengo la versión, una versión que me gusta bastante, está completa, de Editorial Pingüino. Muy densa. Yo que no soy biólogo, para mí fue muy denso y les recomiendo que si se va a leer, que se lea pues al menos dándole una ojeadita a lo que mencionan. Si de verdad quieren entender a qué se refiere, pues que estudien qué es un pístilo, qué es un estilo, que las partes de una flor, las partes de una vaca, las partes de todo eso. Pero ahí él te explica que él pasa 7 años de su vida estudiando percebes. Estudiando las cositas estas que uno no son ni siquiera, no son percebes per se, son, ya, un segundo. Ahí está la palabra, que es que la palabra me faltaba. Cirrípedos, sí son percebes, pero se llaman cirrípedos. Él dedicó, y acabo de doble chequear, no fueron 7, fueron 8 años de su vida a este estudio, y en él se dio cuenta de muchas cosas y cómo los cirrípedos iban básicamente evolucionando de manera rápida durante el transcurso de su vida. Y él fue aplicando el método científico y vio que otros biólogos también lo podían falsear y llegaban incluso a conclusiones parecidas. Hubo una persona en concreto que estuvo cerca de publicar las mismas ideas que Darwin. Incluso Darwin pensó que esa persona podía dar también con la evolución. Estas personas incluso trabajaron luego con Darwin. Sí es verdad que no me estoy refiriendo a Baptiste Lamarck, que él tenía como otra forma de evolución de todas formas, pero de caracteres adquiridos. Me refiero a Alfred Russel Wallace, quien se menciona que inclusive podía haber llegado a esa parte, a esa idea, ¿no? A tener como el crédito de la idea de la evolución. Esto fue más que un argumento teórico. Inclusive, les recomiendo la lectura también para que vean el esfuerzo que se llegó a hacer solo para poder concebir esta idea como una teoría real. Porque teoría, recordemos, es el estrato más alto
de la ciencia. Todo es una teoría hasta que se demuestre lo contrario. Teoría de la relatividad general de Einstein. Si tú dices que la teoría de la evolución es solo una teoría, pues entonces es igual de solo una teoría que la relatividad de Einstein. Solo que a una sí le crees porque no la entiendes, ni estás cerca de entenderla, ni te afecta a ti personalmente, pero la otra la puedes poner en duda, ya sea por juicio religioso o porque sientes que te toca de forma más personal y que no puedes venir de un mono. Paréntesis, no venimos del mono. El mono es un ser igual de evolucionado que nosotros, solo que de otra rama. Bien, les digo más, acá el método científico florece. ¿Por qué? Porque Darwin no puede sacar sus ideas, no puede sacar su idea de la evolución natural adelante sin un marco que estuviera cambiando. Y ahí va un segundo Charles, en este caso Charles Lyell, quien revoluciona el mundo con su teoría del movimiento tectónico y de la sedimentación, la cual describía muy bien al mundo y ponía una edad del mundo no de unos 6.000 años como se creía hasta ese momento, sino de unos 4.500 millones de años, que es la edad bastante cercana que sabemos que tiene la Tierra. Si quieren saber cómo lo sabemos, pues les puedo recomendar varios autores. Yo les puedo dar la versión rápida, que es en una piedra que se llama lapislázuli se encontró plomo. El plomo pues no se puede meter en el lapislázuli. Se ha intentado mucho a altísimas temperaturas, con muchísima energía, con mucha fuerza, siempre se separan. La única forma de que el plomo esté tan metido en el lapislázuli es que antes de ser plomo haya sido uranio. Y en efecto se ha probado que el plomo ha tenido trazas de uranio, o sea que es un subproducto del periodo de semidesintegración del uranio, que es 4.500 millones de años. Un poquito lo que se hace con el carbono 14 para saber la edad de las cosas, basado en los periodos de semidesintegración de sus átomos, pero enfocado a las piedras. Él especuló eso usando otros métodos, sin embargo también le acertó. Y ahí podemos tocar otro tema de que la gente piensa que los mayas, si los hubiesen dejado tranquilos, hubiesen superado a Europa. Cuando España invadió a los mayas, ya Europa sabía todo lo que los mayas sabían. Cabe destacar esa partecita, ¿no? Y eran igual de buenos que ellos con las estrellas y todo lo demás. Europa realmente estaba avanzada. Y él incluso dice, ¿quién no crea las palabras de Charles Lyell, que cierre el libro? Cuando estás leyendo el libro, ¿quién no crea las palabras de Charles Lyell, que cierre el libro? Así de convencido estaba. Y esto dio pie a uno de los esfuerzos científicos más grandes que ha habido, como les comenté. ¿Por qué? Porque biólogos de todo el mundo, algunos tan importantes como Alexander Humboldt, ¿okay?, estuvieron día y noche esforzándose en distintas partes, mandándole muestras a Darwin, mandándole dibujos a Darwin, porque sí, antes el biólogo tenía que ser dibujante, pues no había cámaras, tú tenías que dibujar todo, y dibujaba con mucho detalle, mucho detalle. Y Darwin empezaba a recolectar toda esta información y veía que hacían match. Toda la comunidad científica del mundo se volcó a eso. Hermoso, sinceramente hermoso, para llegar a esta conclusión. Ya después de la conclusión de que la evolución era un hecho, empezamos a debatir por qué. Y ya Darwin empieza a sacar después sus libros de la selección sexual, de la selección natural. A Darwin toca la selección artificial también en el origen de las especies. Todo son hipótesis informadas basadas en una teoría parcialmente probada para la época, actualmente muy probada. La teoría de la evolución se sigue probando y que se probó, se fue un nivel más arriba junto con la unión de la teoría de este señor. Son muchos nombres. Mendel, pues dio un granito de arena más para ver cómo el mundo se configuraba y cómo se podían pasar las cosas. Y también fue gracias a él, después cuando conocimos los genes y el ADN, que empezamos a ver ese mecanismo
en la escala más pura. Y ahí es donde viene el otro gran momento del método científico. Vamos a hablar de los errores. Pero el método científico empieza a ser reduccionista. Empieza a ver que si yo conozco las partes más pequeñas, puedo explicar las partes más grandes. Al mismo tiempo, eso lleva a ciertas cositas como el determinismo, pero stop. Vamos a enfocarnos en esto, es reducción. Empezamos a ver que mientras más a fondo conocemos las células, más podemos ver los procesos evolutivos en ellas. Incluso en las bacterias se puede ver el proceso evolutivo más rápido que nada. ¿Por qué? Porque ellas se reproducen muy rápido. Pero si tú quieres ver el proceso evolutivo incluso más rápido, pues podemos ver a los virus. Los virus es aquello que sí está el gran debate, ¿están vivos, no están vivos? Todo lo que tú quieras, porque no pueden reproducirse por ellos mismos, sino que tienen que tener un tercero para reproducirse. Pero los virus es algo muy importante. Siento yo, esto es una opinión personal, es lo más tangible que nosotros tenemos de materia inorgánica cerquita de volverse con materia orgánica, ¿no? Porque es solo una cadena de ADN, sin más nada, una unión de bases nitrogenadas que empieza a ser capaz de replicarse usando otros seres y todo lo demás. Entonces la ciencia empieza a irse por eso, vamos a reducir cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. En la biología funciona de maravilla. En la química empieza a funcionar de maravilla. Empezamos a ver un salto desde el modelo, los modelos atómicos de Demócrito hasta los de Dalton. Incluso cuando empezamos a ir más pequeño a partículas subatómicas, también nos permite entender lo que ya para entonces son cosas más grandes como los átomos. Cosas, verdadera alquimia empieza a suceder en esta época, en los 1800, finales de 1800 a 1900, se empiezan a ver muchas cosas. Cosas como empezamos a ver rayos X, radiación, pues elementos que nunca habríamos visto sin las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que hubiese sido, o sea, sí lo hubiésemos visto sin la muerte de la gente, pero que, bueno, las vimos en ese sitio. Todo eso lo empezamos a ver. Y en la física fue otro nivel. El reduccionismo llevó a la física, para mí, la cambió de estrato. La física, sinceramente, funciona hoy como la ciencia central del mundo. ¿Por qué se los digo? Porque un ingeniero no es más que un físico aplicado. Tú aprendes física para aplicarla. Muchas veces aprendes física y aprendes química, que considero la segunda gran aliada del mundo, ya que la física nos permite entender el mundo y la química nos permite entender el mundo, la parte de nosotros. Porque al final el cuerpo humano es un constante cambio de químicos, a los cuales es más fácil llegar a través de la química que de la física. Pero sí, un ingeniero es un físico, un químico aplicado, un matemático también. Entonces, la física se pone a otro nivel, empiezan a descubrirse partículas, empieza a por fin resolverse temas tan profundos como la discrepancia de la órbita de Mercurio, que venía desde las ecuaciones de Newton y Einstein las resuelve. Se empiezan a sentar debates que llevaban cientos de años, como es la luz, una onda o una partícula. ¿Por qué? Porque antes se creía que era una onda por el experimento de la doble rendija que se hizo en los años 1700. Pero después, cuando se empieza a tratar de ver de verdad esos átomos, te das cuenta de que, mira, se actúa como una partícula y no como una onda. Resulta que son las dos. Y empezamos a ver la cuántica y empezamos a poder usar la electricidad o el efecto túnel en cosas como los transistores, y así llegamos hasta donde estamos ahora. El reduccionismo nos ha dejado ver incluso las cosas más grandes de nuestro universo. Creo que ya lo recomendé antes, no sé si fue aquí o en Instagram, pero aquí está. Las olas del espacio-tiempo, la revolución de las ondas gravitatorias, por Matteo Barzuglia. Quien no lo conozca, pues es una persona que trabajó no en LIGO, pero en la versión pues europea de LIGO. Este profesor
con sus trabajos en Virgo, así se llama el sitio, pues también ayudó al descubrimiento de las ondas gravitatorias. Las ondas gravitatorias, que son algo que se mueve en la propia realidad. Un libro muy interesante, y el tema en general es muy interesante, porque cómo tú detectas algo que está en la realidad. Es un tema abstracto también, porque no es lo mismo el viento, digamos que el viento está dentro de la realidad. Vamos a ponerlo de esta forma. Tú tienes, mira, casualmente, esto era jugo de arándanos, por eso de cranberry, por eso se ve así rojito. No piensen mal que es de día, todavía no me tomé mi copa de vino. Pero digamos que tú tienes esto y tú quieres ver el hielo. Si tú quieres ver el hielo, tú puedes simplemente estudiarlo. Tú puedes meter tu dedo en el hielo, meter un termómetro en el hielo y todo. Pero si tú estás dentro de esta copa, ¿cómo tú estudias algo que viaja por la misma copa? ¿Cómo tú podrías estudiar los átomos de la copa si tú estás dentro de la copa? Una analogía así es lo que se hace con las ondas gravitacionales. No están dentro de la realidad como nosotros, sino en la realidad misma, en el tejido del espacio-tiempo. Eso es increíble y se pudo lograr gracias a un enfoque reduccionista. Nos enfocamos solo en esto y eso es lo que vamos a ver. Y es maravilloso. Y a día de hoy se está haciendo algo que se llama el fondo estocástico de ondas gravitacionales, que son ondas gravitacionales, creo que ya se hizo de hecho, que son ondas gravitacionales gigantes que emiten los agujeros negros, y con eso se puede hacer como una foto de un pequeño mapa del universo, un nivel un poquito más profundo del que ya teníamos. Es una locura ver agujeros negros, ver galaxias que están tan al rojo que de otra forma sería imposible. Cuando tú aplicas ese reduccionismo, pasan cosas maravillosas. Y ojo, que cuando tú lo aplicas no es perfecto. La máquina que tiene que estar muy afinada, pero no es perfecto. Yo puedo hacer un cálculo, y eso se los hablo con un poquito mucha más de propiedad, pues. Les voy a contar una anécdota. En mi carrera hay una materia que se llama teoría electromagnética. Son dos, una y dos. Y en ingeniería tú vas a ver algo que a los físicos y a los matemáticos no les gusta mucho, que es un símbolo, que es este símbolo. ¿Dónde lo pongo? En algún lado lo voy a poner, creo que aquí. ¿Ves este símbolo que significa no es igual, pero se parece? Entonces ese casi lo mismo se utiliza mucho en ingeniería porque funciona. Cuando tú no necesitas el resultado perfecto, tú necesitas acercarte lo suficiente. Pero hemos logrado acercarnos tanto, que hemos podido hacer cosas como el telescopio James Webb, que es maravilloso. Y bueno, ustedes preguntarán, después de todo esto que nos has dicho, ¿cuál es la moraleja? Porque este creo que va a ser un video bastante largo. ¿Cuál es la moraleja? ¿No? Ya se la hipercromaste a el método científico, ya ha sido un continuo hablar cositas buenas del método científico. ¿Ya para qué vamos a tener otro método? Porque hay cosas que el método científico no puede resolver. ¿Cómo qué? Como el problema de la conciencia. Hasta ahora no ha sido resuelto por el método científico, ya que la conciencia parece ser algo que es mucho más que la suma de sus partes más pequeñas. Como el propio método científico, yo no puedo falsear el método científico. Es un poco extraña la idea, pero es cierta al final. El método científico no pasa el propio método científico, por lo tanto no puede ser tan infalible como el método científico dice que es. Nos ha ayudado mucho y esto no quita nada de las cosas buenas que he dicho, pero es una realidad. ¿Y cómo se subsana esto? ¿Cuál es la solución real para que el método científico pues mejore, para ver tal vez un enfoque más holístico, un enfoque del todo en vez de la versión reduccionista? Pues muy fácil, la respuesta no la sé. No la sé. Sobre todo, se debe en gran medida a la complejidad que esto sería. Si tú quieres agarrar un sistema completo como puede ser una galaxia y estudiarla con todas sus estrellas, primero tienes que saber cuántas estrellas tiene, y ya eso de por sí es difícil, tienes que hacer una aproximación estadística. Y
Y si la quisieras dejar de trabajar como un ente y trabajarla como muchos entes por separado, pues creo yo que se empieza como a romper un poquito todo. Necesitaría un poder de cálculo realmente absurdo para ello. Tal vez con las computadoras cuánticas pues se pueda llegar a algo así, pero la cosa es también cómo tú falseas eso, porque si yo tengo acceso a eso y los demás no, pues al final es un créeme, un Miami me lo confirmó. Es difícil. Si a eso le sumamos que realmente nada avanza sin que la política lo quiera y sin que haya pues fondos para eso, tenemos la receta perfecta de el no avance de las ciencias. ¿Qué significa esto? ¿Que tengamos que dejar de pensar en ello? No. Para eso les recomiendo pues adentrarse en el mundo de la filosofía de la ciencia. Porque ahí es cuando el método científico se queda estancado y viene la filosofía a darle un nuevo horizonte, una nueva forma de ver, así como hizo Descartes en el discurso del método. Algo así pueden hacerlo algunos de ustedes que están viendo este video. Porque sí, o sea, Descartes es una persona increíble, fue una persona increíble, matemático, filósofo, igual que Spinoza, igual que Aristóteles, inclusive igual que el señor Barzuglia, que claramente tiene un recorrido científico muy alto. Pero al final ellos son humanos, igual que tú que estás viendo este video. Tú puedes dedicar tu vida a algo y eso es lo bonito de la ciencia, y puedes darle un gran aporte a la ciencia, como lo han hecho muchos científicos antes de nosotros, que han sido, o incluso filósofos de clase pobre, de clase media baja, con pocos recursos, porque la ciencia no discrimina. La filosofía tampoco. En la ciencia lo único que vale es tu cerebro y que lo puedas demostrar. Igualmente en la filosofía lo que vale es tu cerebro y cómo lo puedes exponer. Si lo puedes demostrar, mejor todavía. Entonces no se desanimen. Cualquiera que esté viendo este video, no te desanimes. Si tú de verdad te esfuerzas y es algo que de verdad te apasiona y de verdad quieres, y sabes que va a costarte bastante, siquiera llegar a ese nivel, pues hazlo. Y no importa que tengas 30 y estés empezando ahora, no importa que tengas 40 y estés empezando ahora, no hay una edad para empezar en las ciencias, ni en la filosofía. No te dejes engañar por muchas cosas que se dicen, porque tú no sabes si el que empezó a los 20 se muere a los 35 y tú empezaste a los 30 y te mueres a los 80 y tú duraste 50 años haciendo filosofía y ellos duraron 15. O haciendo física, o you name it. Entonces, no te desanimes, ¿sí? Desde acá les mando a todos los que ven este video un abrazo. Déjenme sus comentarios, déjenme sus likes. Y los veo en la próxima. El próximo video muy probablemente sea ya hablando, volviendo a Platón a fuego lento, ya hablando del libro introductorio y de la apología de Sócrates. ¿Ok? Nuevamente, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.